Muy buen sábado, mi gente. Bienvenidos una vez más a otro contenido de Fair Basics. En esta ocasión vamos a estar reaccionando a un contenido pues un poquito distinto. Ustedes saben que en los últimos contenidos habíamos estado reaccionando a lo que fue la presentación del Silent Hill 2 Remake. Estuvimos reaccionando recientemente a la presentación del Resident Evil 4 Remake, que promete muchísimo. Estoy hypeado con ese juego. Pero bueno, hoy vamos a cambiar un poquito la temática. Como ya saben, aquí en el canal yo les voy trayendo pues contenidos interesantes, ¿verdad? Cosas que a veces un poco random, no necesariamente relacionadas a videojuegos. Y en este caso, chicos, en esta ocasión vamos a estar reaccionando a este modelo de Mercedes-Benz, un vehículo que, como pueden ver en el título o en la miniatura de este video, es el lujo convertido en coche, gente. El lujo convertido en coche. Estamos ante el Mercedes Maybach S580 de este mismo año, del año 2022. El canal de donde lo estamos tomando creo que es Unbox Therapy. Es un canal muy super hiper mega grande en YouTube, así que le damos crédito, ¿no?, al contenido que nos han brindado, ¿no?, que han publicado en su canal de YouTube. Y vamos a estar reaccionando a este coche, a este vehículo. Vamos a ver qué tal. O sea, es un vehículo hiper mega lujoso, carísimo. No manejo todavía lo que son los datos del precio, pero bueno, estará costando ahí me imagino los miles, no, los cientos de miles de dólares quizás. Aunque me imagino que en el contenido lo vamos a estar viendo. Yo, como es normal, antes de reaccionar a los videos, yo realmente no los veo. Yo realmente analizo el video, pues viéndolo junto con ustedes. O sea, yo este video no lo he visto en lo absoluto. Simplemente vi el título, vi lo que es de lo que se trata, ¿no? El video me llamó mucho la atención y por ende lo quiero reaccionar acá junto con todos ustedes, chicos. Así que vamos a ver, vamos a empezar la reacción para no hacerles el video muy largo. Así que vamos allá a iniciar. Vamos acá a YouTube. Perfecto, vamos allá. This is going to be special. This is the most luxurious car that's ever been in studio, hands down. Miren This eso, one gente. takes things to a whole different level beyond Qué locura, the mano. stratosphere. No, pero It's empezando a the ver las Maybach imágenes, S580, the ya new one, me with queda the clarísimo que two-tone estamos ante un and the producto special funky de features that exist muchísimo only in a lujo. car that's at Muy this level. lujoso. This is Mercedes Rolls-Royce killer, Vamos a ver, the creo que Maybach. vamos a subirlo un poquito para que escuchen, ¿no? Let's just check ¿Tendrá out the front subtítulos end. esto en Here we have español? our Vamos a ver, creo que digital sí. lights, auto high beam functionality, incredible grille up front, stable Wow, and sí, sí, tiene un imposing frente front-facing potentísimo. camera. We have our variety Oh, of no, no está en sensors, español, which are chicos. nicely hidden inside the grille. Above there, we have our classic Mercedes emblem. When you're sitting in Exacto, the y vemos vehicle, the el nice thing emblema is you have clásico, this ¿no? chrome line down the center Wow, of miren the el hood interior del leading coche. right to the emblem and through. O sea que en la propia pantalla este vehículo tiene un HUD, o sea, tiene lo que es una interfaz. Mientras tú vas conduciendo en el mismo cristal, se proyecta la velocidad a la que vas y me imagino que quizás otros datos relevantes. It, I think this looks even better from the inside than it does from the outside. So we Pero have se ve a muy nice bien el mix coche. here Se of ve black muy bien and este chrome, vehículo. and then the two-tone Muy bien. paint, which Wow. kind of says Maybach more than anything else. Now, you Qué can get this locura, in a mano. variety of configurations. I think this config is very Muy elegant. chulo. Some might say it's the Buen perfect detalle. specification. It's possible. We have this pinstripe, which is done by hand. It's a subtle touch. Oigan lo que dicen, que este pequeño diseño, lo que es esta línea de acá, eso que ven aquí, este pequeño relieve, este diseño, fue hecho a mano. O sea que esto no lo intervino ni una máquina, ni un brazo robótico, ni nada por el estilo, no. Esto lo hizo alguien a mano. Ustedes saben que no solamente en los coches, sino en todo tipo de productos, ¿no?, que se vayan a vender. Entre más mano artesanal haya, más sube el precio del producto. ¿Por qué? Sencillo, porque de ahí hay que sacar el costo de ese tiempo dedicado, de esa experiencia, o sea, ese expertise que tiene esa persona
que intervino pues de manera artesanal en el diseño de ese producto. Por eso que ustedes a veces ven que cuando van por la calle o están en algún centro comercial, tienda, lo que sea, ustedes ven que hay algunos productos artesanales que suelen costar mucho. Y ustedes a lo mejor se preguntan, oye, ¿y eso por qué, por qué cuesta tanto? ¿Por qué eh, tan caro? Y es sencillamente por eso, porque hubo una mano ahí artesanal. Bueno, seguimos. But when you approach it, your eye picks it up right away. Now you can spec this one out with a number of different wheel options. These are my absolute favorites, Wow. reminiscent of... Puedes elegir el coche, puedes comprarlo. A la hora de elegirlo, puedes especificar qué tipo de aros va a tener al momento de la compra. O sea, tiene ciertas opciones de personalización, como es normal en este tipo de vehículos, ¿no? Que no son nada baratos. An AMG design from the late 80s, early 90s. My grandfather had one of those cars. This is just pure nostalgia for me. The Mercedes just wears this Dice que su abuelo llegó a almost tener vehículos monoblock muchísimo más style so antiguos. well. You can get your fancy spokes Con and aros stuff if you parecidos. want. Those wheel Disculpen options la tos, exist, chico, but this is just me atrapa aquí un poco. so classic and so Mercedes. Mira, tiene lo This que would es be el my logotipo de choice. Maybach y You de get a sense Mercedes for también. just how grand Wow, the vehicle que se ve is. brutal. It is longer than you Se think, ve long brutal. enough to stretch your legs out in the back seat. That's right. This is one of those cars where the back seat is better than the front seat. I don't know. Maybe you want to take a peek in the back seat at the moment since we have the Lo que está windows diciendo es down. que la Like, parte trasera holy, this is en better este than your vehículo es living mucho room. mejor You que got the la silver delantera porque tiene champagne más flute, espacio. recline O sea, tiene functionality, tanto espacio que te footrest puedes estirar, functionality, te all puedes types of recostar, puedes screens, tomarte and the una front bebida seat ahí, goes como all pueden the way ver, forward, con esa so you copa. basically have first Eso class está chulísimo, travel with viejo, tables increíble. for eating or Wow. working. Everything Mira is el in here. interior de ese vehículo, It's a viejo. lot. Mira el Mercedes-Benz interior branding de over ese here. vehículo. Traditional Que no style puede ser, handle, mano. but No puede ser. retracting, obviously, cool Está factor demasiado plus chulo esto. a little bit of improvements with the aerodynamic. You La have parte this trasera mix del of coche también se ve Maybach muy bien, se branding ve muy and elegante. Mercedes branding going on. My favorite is this Maybach emblem on this rear pillar. Este It es looks el so logotipo de timeless Maybach, dice and él. obviously exclusive. You just don't see it nearly as often as the Mercedes branding. If we open up the trunk, Ese es un dato interesante. Él comenta que ese logotipo, ¿no? No es muy común verlo en los productos de Mercedes, porque parece que estos vehículos, son de la más alta gama de Mercedes-Benz. O sea, no cualquiera, cualquier persona con dinero tiene la posibilidad de adquirir uno de estos coches. Estos son coches, al parecer, por lo que estoy ahí escuchando pues a este buen muchacho hablar, son coches super, hiper, mega exclusivos. No cualquiera puede tener estos coches. Eso es lo que estoy de momento entendiendo. Bueno, sigamos. Okay, what you're going to notice is first, it's fairly cavernous. Wow, y You got el a maletero decent tiene amount of bastante space in espacio there. I also see a también, subwoofer on the side. Tiene And bastante then you're espacio going el to see maletero. this right over Me here. llama mucho la atención eso. That's a fridge, accessible via the refrigerador. back seat for keeping your champagne or other beverages Puede ser, nice hermano. and Un cool. refrigerador Have some en el water bottles, maletero. have some beer. No me It's haga. completely up to you. Oh, Señores, un refrigerador lo que yeah, that's tiene ahí right. es un That's for your fridge suit. para I tú don't meter think tus I would ever bebidas. use it. I'd probably Ahí. put like a hat or something on there, but Wow. yeah, I might put a fancier hat than se this one. pasaron con Yeah, ese so detalle. obviously power Se operational pasaron con ese comes detalle. down on its own. Maybach over here, so you don't forget. Mercedes in the middle. S580 on this Ahí side. vemos This ese thing is about 580. 500 horsepower. It is a Increíble. V8. I think there is a V12 model, but this is the model you're more likely to see, the V8. Dice él que cree que el motor de este coche, según lo que él nos comenta, es un V12, es un V12. Es un motor V12 aparentemente el que tiene este coche. S580. It's not a cheap vehicle either, by the way. These No things es- are very no es rare. barato. Often you will see the price marked up above the sticker at the moment. Yeah, so check this out. S580 4MATIC, Sienna Brown, Black exclusive Napa leather, high-tech. Miren el precio acá. Miren el precio aquí. Chicos, observen, fíjense acá. Quizás yo lo veo un poquito más claro, se los voy a decir. El costo total por todo, y aquí lo dice todo, aquí en la hoja, 290. Sí, 297.100 dólares.
$297,100 cuesta este vehículo, muchachos. Wow, eso es bastante dinero. Estamos hablando, uff, $297,000, mano. Silver metallic that's on the top there, obsidian viejo. black metallic on the bottom. You can option these things like Mira esa crazy, toma. including Mira the eso. executive rear seating package, Muy chulo, muy elegante. $11,500 option, extended Es un leather coche elements, elegante. $15,000, De muy alta two-tone gama. paint, $20,000. Our sticker price just Muy under alta gama. $300,000. 4-liter V8 bi-turbo, 496 horsepower exactly. Ahí está el And a precio, top ahí speed está. 210 Ahí kilometers an está, hour. Now, 297,000, normally in a casi car 300,000, video, I would just hop prácticamente straight into the $300,000. driver's seat. I'll Si do lo the same redondeamos. here, but I promise you the exciting part is still coming up because it happens in the back seat. I'm not going to start it up right now. Wow, Instead, qué I'm just going to chulísimo, viejo. turn on the Mira, electronics. So you mira can el see that the detalle. steering wheel moved into place. We have a number of controls on the steering wheel, actually. Everything here for your chulísimo. adaptive cruise. We have some nav here, as well as multimedia Mira los controls for answering, ending paneles. phone calls, and so forth. A Wow, really todo unique táctil, feature, something I todo haven't seen táctil. before in a car, is this Mira 3D incluso el panel de al display lado, directly in fíjate. front. So there's Fíjense, actually chico, en el panel de al depth lado. that you can see, which is enhanced Wow, by todo different drive digital, mode Ojo, selections. So that digital. the various No hay elements nada inside the ahí, display appear to be no hay nada kind of físico en ese stacked, panel. Todo eso es almost digital. moving forward. You also have a large heads-up display with all kinds of smart functionality. When we get this thing on the road, we'll see a lot Aquí more of estamos that. viendo la We still imagen have nuevamente. some manually Estos son los controlled kilómetros por hora que air lleva. vents, which I like because Ok, estos they are son el quick aire and easy to acondicionado. interact with. We have this huge display in the center, which has ¿verdad? all your Está demasiado variety bien of esto. functions, apps, comfort Tiene diferentes settings, funciones, vehicle obviamente, settings. como es de In the esperar comfort en ese section, there's tipo some de crazy vehículos. stuff. So we have massage, hot relaxing back. Los asientos te dan incluso masajes. Los asientos del coche te dan masajes. Te pueden masajear el vehículo. Fácilmente hasta te cocina. Seguimos. Hot relaxing shoulders, mobilizing massage, activating massage, classic Wow, massage. I don't know. eso Let's está try hot buenísimo. relaxing back. Eso está buenísimo. There we go. Lo está masajeando ahí, atiendan. I'm getting poked. In a pleasant way. In a pleasant way. Just the seat Dice que adjustments está in siendo como general, like, look at embobado, the como, way the como adjustment engatusado, pero en el happens. buen sentido. One of the more innovative ways to interact. And this is one area where I think a screen helps you Qué visualize. chulo. O sea, él en ese exactly panel where él está that lumbar controlando support el is, and tipo de this is masaje que él quiere substantial when you recibir. press on this, versus having it just on the side here and kind Si se fijan en el panel, hay un lado que controla el asiento del conductor y en este lado acá, aquí del panel, se controla lo que es los masajes a los pasajeros, ¿no? Oye, eso está of está wondering genial, mano. where the setting is. Eso está Dynamic genial. multi-contour seats, different levels over here. Ambient lighting, as mentioned, is Mira, tiene wild. incluso You can see what iluminación, happens. We tiene will lo que es turn the lights control off, de don't you worry, it's gonna be an iluminación. entire montage. Para tú And poner, then o other sea, effects operate. Imagínate tú acá, tú te vas de viaje, bueno, obviamente, supongo que alguien en una situación así, pues se iría, obviamente, con su familia, su novio, esposa, amante o con un chofer, obviamente, segurísimo que va a tener que va a tener un chofer contratado y puedes poner la iluminación, depende del momento, ¿eh? Que eso está chulísimo, eso, que son escenarios, son escenarios que se pueden dar. Feedback, warning support, and Eso multicolor está muy bien, animation. mano, eso está... Energizing No, comfort no. is pretty wild. This is an actual scent that's being pumped into Vamos the a ver, vamos a cabin adelantar algunas via a little cositas para que control el pretty video much no se nos haga everything muy from largo. this display. I can put up the rear shade, for example, back there, motorized. I can just go ahead and click close all, which will close Ok, él puede controlar lo the- que es, exacto, el capó, the ceiling ones. muy chulo, Stitched muy image. chulo. We can still select any individual camera, and it's really cool the way it creates like a 3D quarter angle of your vehicle to see if you're gonna Wow, qué bump into chulo. anything. This 3D driver display, maybe it's not for you, maybe you don't like the special effect, you can turn that off in this location, as well as your heads-up display, your parking sensors, lane keep. O sea que tiene diferentes funcionalidades a la hora de tú estacionar tu vehículo.
O sea, puedes elegir esta, que es la vista, me imagino, un poquito más clásica. Este es en formato 3D. Eso es para tú tener una vista en 3D de tu vehículo mientras tú lo vas parqueando. O sea, no, que demasiado, es demasiado, Assist. esto es So brutal. anyway, you have some quick que settings no, in es this que no, area que as no. well. Okay, let's go ahead and look around the cabin a little bit. So you have this main area in La front cabina. here, which has your cup holders. There's a specific key location to sort of house the key Ok, in ese es this para cup guardar las holder. We have cosas. wireless Bueno, charging tiene un for phones in cargador, this little un area up cargador de here. teléfonos. You have two USB-C ports Tiene dos over here. puertos Yes, this does USB-C support Apple para cargar tu CarPlay as well as dispositivo. Android Auto. And then you have this nice little button in order to close the door, the Qué lid, chulo. Mira more cómo se piano cierra black. de Behind manera there we have this button, muy which elegante. releases these two little doors. They open down the center. Tiene incluso And we have two more autocompartimiento, USB para Type-C guardar ports. cosas. There's a lot of Tiene, USB-C in this tiene, car. tiene muchos puertos USB, lo que él está diciendo. Él puede ver muchos puertos USB en el interior del vehículo. Obviamente estamos en una era ya digital, ¿no? Hoy en día todo el mundo anda con un smartphone a mano. No solamente con uno, hay gente que anda hasta con más de dos smartphones encima, o sea, gente de negocio. Hay que ponernos en contexto. Y es que mayormente el comprador de este tipo de vehículos son personas de muy alto perfil. Estamos hablando de que son empresarios, posiblemente CEOs, artistas, gente, bueno, ¿por qué no decirlo? Gente del mundo ilegal, también, ¿por qué no? Gente que tiene dinero de una proveniencia no un poquito cuestionable, quizá, ¿por qué no? Puede darse el caso. Y son gente que siempre van a estar totalmente conectados. Son gente que van a estar siempre con su móvil, con una laptop, una tablet o lo que sea. O sea, es básicamente eso. Es básicamente ponernos un poco en contexto del tipo de comprador de este vehículo. No es cualquier persona, chicos. Estamos hablando de gente de muy alto perfil. So far the count is already at. Vamos a ver qué otras cositas tiene. These are Estas son las copas. like serious. I can remove those and hit this button here. And look at this, motorized, two-piece. Look how futuristic that looks. Qué chulo. Wow, el desplazamiento de lo que son las And the cubiertas. ambient lighting is just, Está I'm muy still bien. discovering new locations that have ambient lighting, including around this whole trim piece. Dice él que esa parte de ahí tiene iluminación también. Que tiene iluminación ambiental, según él dice. Esta parte de acá, este compartimiento acá, también se ilumina. Wow, es que And the backs of both of Qué the brutal, front mano. Qué seats. es Of course, you've increíble. also got to have Maybach branded pillows for when you're really Mira ahí, relaxing hasta back incluso here. las This almohadas section tienen here is el where your logotipo de fridge is. Maybach. You'll pull down on this section like this, and then right over here you see your accessible fridge from inside Exacto, the ahí cabin. está Open el this refrigerador. door Ahí se and accede al refrigerador y we se have saca la cold bebida. German beer, Wow, obviously, for cerveza consumption alemana, inside of our flutes. This is probably normally Qué champagne, but we chulo, viejo, opted qué for chulo. German beer instead to celebrate the presence of the Maybach. In the center here, this does lift up. There's a latch there, and this is ¿Qué hay where ahí? I get excited. Now we have these ¿Qué es esto? two tray tables, airline style Oh tray my tables that God, come. loco. O sea que no. Ah, Dios santo. No, 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 no. No, es que no. Es que no. O sea que tú puedes. Estos son mesitas o digamos así bandejas, ¿no? Bandejitas como como en las aerolíneas, ¿no? Como en los aviones. Caso de que tú quieras comer cómodo, que es lo que le digo, gente. Esto es para gente, esto es un producto para gente de negocio, gente que se vive desplazando de un lugar a otro, que tiene que ir a juntas, a reuniones, que está que está rodando bastante por las calles. Esto es para ese tipo de gente, chicos. Esto en caso de que usted lleva prisa, va a una reunión, una entrevista, lo que sea, sencillo. Quiere comer algo antes de llegar, coma en el camino. Te come algo, hace su bandejita, como vemos acá al chico, and es lo que está haciendo. Mira, atiende. open up Total into comodidad. this very comfortable, useful Y ahí va work space, comiendo. eat space, drink space, Ahí va read comiendo. space, whatever. Ahí Look va at that. comiendo. This Pone is part of the su comida executive ahí. seating package. You also have a wireless charger in
a very well thought out location. Look how many USB Type-C ports are over there. That's Mira cuántos 4, puertos plus you have USB a tiene. DC, and then you Tiene also más de have 4, 2 ¿eh? HDMI ports full size, so if you wanted to put some video Eso está source lleno de puertos or a USB. video game, you Está can lleno de access puertos your USB. rear displays via these 2 HDMI Está ports. lleno de, You could probably put a switch. You could probably fit a está Nintendo lleno, loco, de Switch puertos dock in USB. here, in this section, Llenecito. and then just have your Pro controller and be playing on the display as you travel while eating your snacks. Now the Qué chulo, door Dios still mío. happens to Esto be es open. genial. There's a switch up here which controls the opening and closing of the door. So it's in the open position. I can just press here without the need to reach out. But there's an even... Se puede ser más cómodo, se puede pedir más comodidad en un coche. O sea, esto tiene un botón, o sea, pero tú estás apenas a centímetros de la puerta. Pero no, como es un vehículo de súper mega lujo, tiene que tener un botón, o sea, tiene que tener un botón el vehículo para que la puerta se cierre. Si tú no, es que no, es que no, es que no puede, fancier es que no puede way ser. to achieve this. Pull inwards ¿Qué? and the door closes. Is that a magic trick or what? Who doesn't want to do that? ¿Qué? While O sea, que se cierra remaining con reclined. gestos. Obviously, you have heated and cooled seats in the back. That's right. I said obviously. It's a $300,000 Se cierra Maybach. con That's gestos. right. It's an obvious thing. No. What's a little less obvious is this footrest. So if I reach over here me niego and a push creer up, eso. you're going to see this No. footrest extend. No. This is pure luxury. Take me anywhere Mira ahí. with this suspension, with this audio Mira cómo se system, recuesta. with all the gadgets, the Mira. cold beverages right on my left, the Y lo extended leg masajea. rest, the reclining seat No se in the olviden, sedan. lo masajea. I got the heating and cooled seats. I got Lo masajea. my own lighting No if se I olviden need de it, eso. Lo and masajea. No, loco, no. my shade / Wow, guard. incluso I tiene basically un have bloqueador, Android on here. I have a Chrome browser ¿cómo all se llama esto? Un connected bloqueador through solar, here. ¿no? So it's like a de full Android experience here, and you can also interact, Vamos a see ver qué it otras cositas cycling tiene. through in real Miren time. ahí la But there's so iluminación many different ambiental, miren settings ahí to todo choose eso. from. These are the multicolor settings. You can also... It's just as good. Wow, This aquí thing él sale a is- conducir en él. O sea que se lo han I'm soltado. driving right now. This is not even what you're supposed to do. Although I don't see. Aquí él lo va a conducir. Pero mira lo silencioso que I'm es. driving right now. This is not even what you're supposed to do. Although I don't see why you wouldn't. There's this conversation with these type of cars, like as far as you should Y be se lo driven in sueltan them, para you que lo should be in the conduzca, back entonces. seat. Well, Si lo dejan para que nothing lo wrong with that conduzca. spot either. I'm sure Will can attest. I can attest. Mira, este es el believe compañero he de has él que, bueno, attested creo que lo ayuda también en la That the back seat producción is great, but the front, de los videos. Ya lo he visto anteriormente. it's just as good. This thing Es is increíble. so planted, so smooth. Dice que es And muy quiet. suave There's el a manejo train, y like, a foot callado. O away sea, from us. el That's vehículo how se quiet maneja de this manera is muy right now. suave The y es muy seat silencioso. Está has been responding diciendo el chico acá. to my behavior. When I turn, the bolster on the opposing side will hug me. It'll do this without me asking. The audio system will Y vibrate se ve muy a somewhere gusto, ¿eh? in the seat, Se ve muy a gusto. El coche se ve affecting my loins. Se ve que es un coche bastante cómodo, ¿eh? Con tan solo verlo ahí sentado. hours I can manejando. drive in this, just going anywhere. Sí, incluso miren, It's better se nota o sea, por la forma del asiento y lo cerca que le está del volante. O sea, no se le nota tenso, no se le nota que está conduciendo de manera como muy forzada, no, nada de eso. Se ve que está en sus aguas el tipo. En sus aguas in está. your living room. It's Wow. Todo tan callado. in a dice car él, like todo tan this, you're in tranquilo. no rush to get anywhere. I mean, you could. You have 500 Dice él que horsepower. conduciendo este coche no Rush tiene if need prisa be. por llegar a Big ningún lado. display in front of me, vibrant HUD, Mira ahí. much more contrasty than others that I've seen. We have our Está genial. lane Este keep coche es pictured in increíble. there. We can tell if we're central El to the lujo, lane. We el have our lujo speed. hecho Obviously, we have the coche. speed limit. Hecho vehículo. Touch controls on the steering wheel for Y ahí está. controlling. El lujo hecho vehículo, Volume. mi gente. Ahí lo tienen. Of course, Ahí the puso algo car de música. only plays classical music. That's it.
which is understood. That's a joke. He was a Él bromea un poco, él estaba diciendo que ese coche es tan lujoso, tan elegante, que solamente pone música clásica, pero luego él dice que no, que es una, obviamente, o sea, obviamente es una broma, no es que va solamente a nice ponerte música reach clásica. away while driving. Like this entire display, that is one of the benefits Y of miren having el tamaño del display, this squared Miren off orientation. lo Oh espaciosa que man, es. it smells good in here. Huele I'm in bien. here. I live in here. Huele Actually, bien ahí. Will lives in here. Will, say something about your Perdonen, seat chicos, back dice. there. What are you up to? Se choque con el micrófono. It's very comfortable. I'm sleeping. Cloud 9. Está súper cómodo Very él. popular cloud. It's the one everyone wants to get to. I don't know why it's 9. Ooh. Elegance. More emblems. We can put our driver's assistance Wow, up here too. mira la asistencia de manejo. Cars, location in space. This is a common setup for EVs. Es una and things like nave. that. Let's try Es school. una nave, es una nave. Es una nave. Es una nave. Bueno, vamos a adelantarlo un poco. VIP. A ver qué It otra makes a cosita better tenemos. It's pretty straightforward, actually. Will be installed here. Ok, bueno, ya sería un producto que él está como promocionando. De hecho, lo promociona en su canal de YouTube. Hay un enlace. Eso es una navaja como de alta clase, ¿no? Una navaja ahí de afeitar de alta clase. Bueno, chicos, con eso lo vamos a dejar acá. Vamos a dejarlo con este fotograma aquí. Con este fotograma aquí del Maybach. Maybach, básicamente en cuestión, este viene siendo aquí lo tengo en pantalla, el Mercedes Maybach S580 2022, muchachos. Pueden ver incluso, bueno, en la descripción del video, yo les voy a estar dejando lo que es el nombre del vehículo, en la descripción un pequeño preview, ¿no? De lo que vamos a estar viendo. Pero bueno, mi gente, lo vamos a dejar hasta acá, que creo que en unos minutos voy a hacer stream. Estaré haciendo stream tanto en mi canal de Twitch como de Trovo. No sé, vamos a estar jugando algo ahí, lo que se apetezca, ¿no? Si quieren pueden pasarse, el canal de vez en cuando pueden pasarse, me pueden seguir tanto en Twitch como Trovo. Bueno, si les gustó también el contenido, chicos, como siempre les exhorto, ¿no? Denle like, compártanlo, recomienden, chicos, estos contenidos que yo realmente lo hago con mucho entusiasmo y con muchas ganas de compartirles cosas interesantes, cosas curiosas, ya sea de videojuegos, de cosas de la vida, productos nuevos, en este caso vehículo de tan alta gama y todo eso. Pues nada, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias de antemano por el apoyo, gracias a las personas que me han dejado comentarios ahí en los últimos videos. Me alegra muchísimo, ¿no? Que el contenido les esté gustando. Yo realmente lo hago con muchísimo cariño para todos ustedes. Y una vez dicho eso, nos estaremos viendo en un próximo contenido y bye bye.